Pasamos al verso 20 del mismo capítulo 9. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta ahí la escritura. Pueden sentarse, hermanos. Estamos estudiando el tema de las 70 semanas de Daniel, y el tema de hoy se subtitula El triple periodo profético. Ayer estudiamos el primer tema de esta serie, que llevó por nombre los 6 eventos profetizados por Gabriel. Así que hoy estudiaremos la cronología de estos eventos. Israel estuvo por 68 años cautivo. Cuando el profeta Daniel se siente inquieto por los años transcurridos, entonces probablemente Daniel, al igual que el apóstol Pablo, se pudo haber preguntado: ¿ha desechado Dios a su pueblo? 68 años y la mano del Señor no se veía con ellos. 68 años y había incertidumbre si algún día iban a salir de ahí. Pero cuando Daniel se pone a estudiar los pergaminos del profeta Jeremías, estudiando, descubre que Jeremías anunció que solo iban a ser 70 años de desolaciones, no más. Era el año 538. Por lo tanto, se da cuenta Daniel que están a 2 años de su liberación. Esta inquietud lo lleva a meditar y a pensar: ¿cómo vamos a salir? ¿Qué será de nosotros? ¿Quién va a iniciar la peregrinación? ¿Quién inicia el regreso de la diáspora? Y en su inquietud, vemos en el capítulo 9, que se aflige, entra en oración, ayuno, cilicio y clama a Dios. Y siendo el profeta, Dios le envía al ángel Gabriel, no solo para darle respuesta a la plegaria que en ese momento estaba presentando, sino que le va a revelar los planes que Dios todavía tiene para su pueblo. Daniel es judío. Los planes que Dios tiene todavía para su pueblo y para su ciudad santa, aquella ciudad que en los Salmos
se entonan y se componen muchos cantos. Sión, Jerusalén. Así es que le va a revelar los planes que acontecerán durante un periodo de 70 semanas proféticas. Todavía, en otras palabras, parafraseando el mensaje de Gabriel, todavía Dios no los abandona, todavía Dios tiene planes para ustedes, pero estos planes se van a desarrollar a lo largo de 70 semanas proféticas. Vamos a enumerar los ejes centrales que permiten que todos los eventos giren en torno, vinculados, conectados a estos ejes. Y voy a mencionar 4 ejes que usted debe de retener, y a través de todo el estudio profético, a través de la visión, la revelación que usted pueda ver tocante a estas 70 semanas, todo gira en torno a estos 4 ejes. El primer eje: estas 70 semanas son divididas en 3 periodos de tiempo. El primer periodo corresponde a 7 semanas. El segundo periodo corresponde a 62 semanas. Y el tercer periodo solo es 1 semana. Téngalo presente. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos. Un periodo de 7, un periodo de 62 y un periodo de 1 semana. Segundo eje: la última semana, que es la semana 70, se divide en 2 subperiodos. La última semana, o en su caso podemos decir el tercer periodo. Tercer eje: entre las 2 mitades de la semana 70 existe un intervalo de tiempo de 2000 años aproximadamente. No es estricta la cifra, aproximadamente. Entre las 2 mitades de la semana 70 o los 2 subperiodos existe un intervalo de 2000 años aproximadamente. Y cuarto eje: cada día de cada semana corresponde a un año. Hablando de esta semana profética, cada día de cada semana corresponde a un año, por lo tanto estamos hablando de semanas de 7 años. Cada semana son 7 años, ya que cada día es el equivalente a un año. Recuerde que en estos ejes que son centrales va a girar todos los puntos doctrinales que citemos, todos se van a conectar a uno de estos ejes. Y van a ser claves, porque si no los tenemos como un poste de anclaje, los vamos a extraviar, pero teniéndolos como un poste de anclaje va a ser la principal referencia de interpretación. Voy a repetir rápidamente los 4 ejes por si alguien no está notando, pero los quiere retener. El primer eje es que estas 70 semanas son divididas en 3 periodos. El primer periodo corresponde a 7 semanas, el segundo a 62 y el tercero a 1 semana. El segundo eje, la última semana, que es la semana 70, se divide en 2 subperiodos. El tercer eje: entre las 2 mitades de la semana 70 existe un intervalo de tiempo de aproximadamente 2000 años. Y el cuarto eje: cada día de cada semana profética. Cada día equivale a un año, por lo tanto tenemos semanas de 7 años. Conociendo estos ejes, en la medida que vamos descifrando cada uno de los eventos que se han profetizado, los vamos a conectar a uno de estos ejes para que tales eventos puedan girar. Así que vamos a entrar en el estudio de cada periodo y vamos a comenzar con el primer periodo. El primer periodo de 7 semanas. Vamos a leer nuevamente Daniel capítulo 9. Daniel 9, en el versículo 25, mi alma alaba al Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Quieren leer ustedes el verso 25, por favor? Adelante. Muy bien, aquí en este versículo encontramos el primer periodo. Tenga presente lo siguiente: cuando se escribe profecía, no siempre encontramos descritos los eventos en orden cronológico. No siempre están en orden cronológico. Si usted no toma en cuenta esto a la hora de estudiar, principalmente de estudiar, porque cuando uno lee pasa por alto tantas cosas, pero a la hora de estudiar le cuesta a uno mucho trabajo acomodar los eventos. Por lo tanto, es importante entender que no todos los eventos están en orden cronológico. Pueden estar salteados. Puede ser el primero el tercero, el segundo puede ser el tercero, el primero puede estar hasta el último. Eso ya nos toca a nosotros descifrarlo. No es un error de redacción. La Biblia está escrita de esta forma por causa de que Dios quiere sellar la visión y la profecía. ¿Y qué mejor manera de sellar la visión y la profecía conforme a lo que estudiamos ayer que dejar desacomodados los eventos? Así que lo que vamos a hacer en este versículo 25, vamos a acomodar nosotros los periodos para entenderlos, no para corregirlos. No le vamos a ayudar a Dios a que sea más claro el contenido. El contenido está sellado. Se menciona en este versículo que acabamos de leer, se menciona un inicio y 2 finales. Ponga atención, un inicio y 2 finales. Les voy a dar tiempo para que digieran, porque si no, su cabecita va a empezar a quebrarse y puede venir un corto y se funden los fusibles. Lea por favor el versículo 25. Se menciona en este versículo un inicio y 2 finales. El inicio es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese es el inicio. Se nos está dando un inicio. Ahí está el inicio. Hay una orden que tiene que salir para restaurar Jerusalén, para restaurar y edificarla. Y los 2 finales son, uno, hasta el Mesías príncipe, y el segundo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos son 2 finales que están ahí incluidos en ese versículo. Primero encontraremos la fecha del inicio. ¿Cuándo salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén? En el año 445 antes de Cristo. En el año 445, bajo el reinado de Artajerjes. Él fue quien fue conmovido por la tristeza de su copero, Nehemías. Nehemías fue copero del rey Artajerjes. Artajerjes fue el hijo del rey Asuero. Asuero, quien se casó con la reina Esther y quien también en la historia se le conoce como Jerjes, fue el mismo que enfrentó a Leónidas en la batalla de la Termópilas,
Y ahí en ese campo, las puertas calientes, ahí fue donde derrotaron a los griegos. Ese rey es el mismo rey Asuero. Él fue el que dio la orden en el año 445. Él da la orden. Entonces tenemos ya la fecha de inicio, tenemos el banderazo, tenemos la salida de lo que es el inicio de las 70 semanas de Daniel. Se nos están dando referencias y por medio de estas referencias estamos encontrando el año exacto. Porque estamos mencionando que hay un inicio y dos salidas. Un inicio y dos salidas. El primer periodo que se cita en este versículo 25 es el de 7 semanas. El de 7 semanas. Ya tenemos la fecha de la orden, de la salida de la orden, perdón. Ya tenemos la fecha de la salida de la orden, que es en el 445, y el primer periodo corresponde a 7 semanas. Estas 7 semanas corresponden, lógicamente, a 49 años. A 49 años. Y podemos acomodar, aunque no está acomodado en orden cronológico, podemos acomodar que la primer salida o la primer meta o el primer final viene a ser volver a edificar la plaza del muro. ¿Por qué razón? Porque tenemos en la historia un registro que la plaza se volvió a edificar en 49 años. 49 años tardaron en edificar nuevamente la plaza y el muro. Por lo tanto, si tenemos este dato de que la plaza, una vez que la edificaron, quien se dio a esta tarea fue Nehemías. Hay dos libros que en un tiempo fueron el mismo libro, pero ya cuando se hizo el canon del Antiguo Testamento se separaron. Es el libro de Esdras y Nehemías. Esdras, como copero del rey, se afligió por la condición de Israel. El rey, quien amaba a Nehemías, le dio la orden, y no solo eso, sino le dio material y le dio un salvoconducto para que pudiera llegar hasta Israel, se pudiera trasladar desde Babilonia hasta Israel. En aquel tiempo estaban bajo el dominio persa. Entonces, cuando él sale, empieza el proyecto, y este proyecto de reconstrucción tarda 49 años exactos. 49 años. Por lo tanto, al ser 49 años, tenemos ya el cumplimiento del primer periodo, las primeras 7 semanas. Y si tenemos la fecha de inicio, entonces también tenemos la fecha donde concluye el primer periodo. Qué sencillo. Qué sencillo. No le están entendiendo, pero qué sencillo está esto. Pero nos vamos a ir despacio, para eso estamos aquí. Sí, para aprender. Si estamos mencionando que la orden sale en el 445 y el primer periodo dura 7 semanas y cada semana corresponde a 7 años, 7 por 7, 49. Pero estamos hablando que es en el año 445 antes de Cristo. El conteo del tiempo es regresivo. No vamos a contar año 5, año 10, año 20, año 40, sino más bien sería hacia atrás. El conteo es regresivo. Por tanto, la reconstrucción concluyó en el año 396 antes de Cristo. 396. Ahí termina el primer periodo. El primer periodo de las 70 semanas de Daniel, que ese periodo corresponde a 7 semanas, o ahorita que estamos haciendo nuestras cuentas, a 49 años. Muy bien, aquí tenemos ya la evidencia de que la profecía bíblica es perfecta. No se pasó un año, no faltó un año.
Cuando el ángel Gabriel le dijo 7 semanas, y entonces ¿qué? Se volverá a edificar la plaza y el muro. Ayer estudiamos lo que hizo Nabuzaradán, capitán del ejército babilonio. Él condujo a los caldeos, destruyó la ciudad, quemó Jerusalén y él se llevó la última deportación. Ayer hablamos de 3 deportaciones. La del año 606, la del 598 y del año 588. La primera por Joacín, la segunda por Joaquín y la tercera por Sedequías. Así es que cuando destruyen, dejan en ruinas, los únicos que se quedaron en la ciudad fueron los pobres. Y luego se levanta Gedalías. Si usted ha leído el libro de Jeremías, del capítulo 46 en adelante, ahí todavía la historia continúa de los que se quedaron ahí en Jerusalén, pero casi todos ellos fueron llevados a Babilonia. Pero entonces, aunque la ciudad y el templo y los muros estaban destruidos, aún así, dijo el Señor, se volverá a edificar la plaza y el muro. ¿Cuánto tardarán? 49 años. ¿A partir de cuándo? De la salida de la orden de la restauración. Alaban a Dios. Muy bien. Segundo periodo de 62 semanas. Vamos a leer ahora nuevamente Daniel 9, pero vamos a leer aparte del 25, vamos a leer el versículo 26. Versículo 25 y 26. ¿Alaban a Jesús? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Déjeme agregar lo siguiente nada más. Cuando los judíos empezaron a reconstruir su ciudad, muchos vecinos de Jerusalén sintieron envidia, sintieron coraje y no querían que se volviera a construir Jerusalén. Así es que ellos fueron amenazados seriamente, pero como el Señor dirigió a Nehemías, el Dios le había dicho, tú tienes que construir la ciudad y nadie se va a interponer. Así es que él se preparó y armó a los albañiles, a los hermanos que estaban construyendo la ciudad. Así es que dice la Biblia que mientras en una mano tenían la cuchara para la mezcla, en la otra tenían la espada. Y así es que estaban trabajando día y noche y volteando para todas partes porque no sabían a qué horas iban a aparecer. Estaban en angustia. Por eso dice aquí la profecía, será reconstruida, será edificada en tiempos angustiosos. Es diferente a cuando ustedes albañiles los contratan y están trabajando, hasta sus alabanzas pone, y hasta está bailando ahí con la pala y la cuchara y todo. No, ellos ¿cuál bailar? Estaban nerviosos, asustados. En tiempos angustiosos, dice la profecía. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Para este segundo periodo se nos da otro inicio. No vamos a tomar el mismo inicio, que es la salida de la orden. Para este segundo periodo, el inicio que se nos da es el final de las primeras 7 semanas. Porque obviamente si estamos dividiendo las 70 semanas en 3 periodos, el primer periodo comienza en el 445, pero el segundo tiene que terminar, el primero tiene que terminar y el segundo inicia simultáneamente. Por lo tanto, este segundo periodo, ¿en qué año inicia? 396. Ya tenemos el inicio del segundo periodo, en el año 396. ¿Y nos queda por delante cuántas semanas? 62 semanas, correcto. Entonces, lo que se cumple
de acuerdo a la profecía en este segundo periodo, dice ahí que es este tiempo que va a transcurrir de 62 semanas, este tiempo de 62 semanas va a ser hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. Por lo tanto, tenemos que hacer una cuenta. ¿Cuándo llegó el Mesías príncipe? Y tienen que cuadrar las matemáticas de Dios, porque se nos dio ya el inicio del primer periodo, que es la salida, y luego se nos dijo que sería 7 semanas y 62, ahí juntamente dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Exactamente ahí es donde se pierden muchos, porque tratan de encontrar el orden cronológico. Pero yo dije en un principio, no es un error de redacción. Está acomodado así para sellar la visión y la profecía, y a nosotros, al revisar fechas, reacomodamos las cosas. Qué sencillo, qué fácil. Qué fácil está esto, hombre. Sencillito nada más. Por eso vamos sacando estas cuentas para decir, pues entonces esto entra acá y esto otro es lo segundo. Y ahorita estamos como referencia, por eso mencioné un inicio, 2 finales en el primer verso. El inicio ya lo encontramos, el primer final es el que estamos estudiando ahorita y el segundo final es el que ya concluimos, ya le dimos solución. Son las 7 semanas. ¿Alaban a Dios? Muy bien, retomemos entonces, estamos en este segundo periodo de las 62 semanas y estamos hablando de que es hasta el Mesías príncipe. En estas 62 semanas se nos está diciendo que del comienzo del segundo periodo, ¿cuánto dura el segundo periodo? 62 semanas. Del comienzo del segundo periodo hasta el Mesías príncipe tiene que haber 62 semanas. Así es que vamos a hacer una sencilla cuenta. Vamos a entrar en matemáticas sencillitas. Son tablas de multiplicar, por las que te pagaba tu mamá para que te las aprendieras. Tenemos que multiplicar 7 por 62. Para sacar cuánto tiempo tiene que transcurrir del comienzo del segundo periodo a el final de las 62 semanas. ¿Y cuánto nos tiene que dar? 434 años dura el segundo periodo que corresponde a las 62 semanas de Daniel. 434. En otras palabras, le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, van a pasar 434 años y aparecerá el Mesías príncipe. Recuerda los principios básicos que di ayer en el estudio, y uno de ellos fue, para los judíos hay fechas exactas, para los gentiles solo señales. Esto nos explica mucho, al final voy a mencionar algo sobre esto. Muy bien, tenemos entonces 62 semanas, cada semana de 7 años, lo cual nos da un total de 434 años. Así es que lo único que tenemos que hacer para ver si se cumplió la profecía en el tiempo profetizado es sacar cuentas del inicio de del segundo periodo a el tiempo en que Jesucristo apareció. Según los datos históricos que tenemos, el Señor Jesús aparece en el año 30 en su ministerio, en el año 30. Por lo tanto, si Él aparece en el año 30 y tenemos 434 años, ahora hay que considerar si vamos a tomar como fecha el inicio del segundo periodo o el inicio del primer periodo. ¿Por qué? Porque regresando al verso
26, perdón, 25. ¿Tienen Daniel 9? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora tenemos que regresar otra vez al inicio, desde la salida de la orden, porque lo que está haciendo aquí el ángel es sumando los primeros 2 periodos. Dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, ¿habrá qué? 7 semanas y 62 semanas. Por lo tanto, 7 y 62 nos dan 69 semanas, correcto. 69 por 7, 483. Cuando sumamos el primer periodo de 7 semanas más el segundo periodo de 62 semanas, tenemos 483 años. Gabriel está dando la cantidad de años en que el Mesías aparecería, empezando a contar desde el inicio de la primera semana, porque está diciendo, habrán 7 semanas y luego 62. Por eso solo se menciona un inicio, 2 finales, pero un inicio. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si fueran 2 inicios, yo les hice la referencia para que comprendieran la separación de los periodos, pero cuando Gabriel le dice, vas a empezar a contar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y luego 62 y nos dan 483 años. Ahora ponga cuidado, porque si no aquí se me va a perder. Ponga cuidado. La salida de la orden sale en el 445. Quiere decir que desde la salida de la orden hasta el comienzo de la nueva era, esto es después de Cristo, no antes de Cristo, por obvias razones tenemos 445 años, por obvias razones. Y si le sumamos a esos 445, 30 años, ¿cuánto nos da? 475. Pero Gabriel le dijo a Daniel que eran 483. Nos están faltando 8 años. Muy bien, me regreso para que los que no están carburando. La salida de la orden es en el año 445. Y desde la salida de la orden hasta el príncipe Mesías debe de haber 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas. 69 por 7, 483. Pero cuando nosotros sumamos del 445 al año 0, son 445 más 30 años, que es cuando Cristo apareció, nos dan 475, nos están faltando 8 años. Faltan 8 años ahí que están volando. O la profecía es perfecta, o Dios falló. Algunos predicadores que han profundizado en esto, y eso de profundizar digo entre comillas, queriendo ayudarle a Dios, han recorrido algunas fechas para que caiga exacta la fecha de la entrada del Mesías príncipe, porque el Mesías príncipe entró un 2 de abril a Jerusalén, montado en un mulo, dando cumplimiento a infinidad de profecías. Esto ocurrió el 2 de abril del año 30, pero sucede que Gabriel dijo que tendrían que pasar 483 años, pero solo tenemos 475 años. ¿Dónde están esos 8 años? Los críticos de la Biblia se han agarrado de estas dificultades, porque no son errores, sino de estas dificultades para decir, ya ves, la profecía falla.
a la hora de hacer cuentas, porque hay algunos críticos que se meten a estudiar en verdad, pero para encontrarle errores a la Biblia. Pero como está sellada, entonces pues ahí es donde se extravían. Pero nosotros vamos a encontrar esos 8 años. Nadie sale de aquí hasta que los encontremos. Sí. O aparecen o llamamos a la policía, pero esos 8 años tienen que estar en alguna parte. Dile al de al lado, ¿no los traes tú? Ahí están. Aunque pongas cara de enojado, ahí están esos 8 años. La explicación está en los calendarios. El registro histórico se hizo bajo la cultura griega, bajo la cultura romana. Tenemos la Septuaginta y luego los romanos tomaron estos datos. Por lo tanto, las fechas escritas en nuestra Biblia son bajo datos romanos, bajo el calendario juliano. Ahí está el problema. El calendario juliano tiene 365 días, un cuarto al año de días. 365, un cuarto. Mientras que el calendario profético equivale solo a 360 días. El calendario profético no admite un día menos ni un día más. Así es que las cuentas hechas bajo el calendario juliano nos llevan a esa discrepancia, a esa diferencia de los 8 años. Pero si hacemos las cuentas bajo el calendario profético, y usted va a encontrar muchas escrituras, principalmente en los libros apocalípticos. Hay 2 libros apocalípticos, uno para el judío y uno para el gentil. El libro apocalíptico de los judíos es Daniel. El libro apocalíptico nuestro es el de Revelación, o traducido al castellano como Apocalipsis, o al griego, perdón, Apocalipse es la palabra griega de Apocalipsis. Entonces, cuando entramos en los libros proféticos, apocalípticos o libros escatológicos, estos libros ahí mencionan infinidad de referencias del año profético, y el año profético siempre coincide en 360 días. Se divide en diferentes ocasiones el año o se suma el año y siempre son múltiplos de 360. Alaban a Dios. Así es que, bueno, vamos a analizar esto para sacar la cuenta. Son 483 años que son de 69 semanas. Vamos a hacer la cuenta en el calendario juliano. Tenemos 483 años que conforman los 2 primeros periodos. 483 años que conforman los primeros 2 periodos, los cuales vamos a poner ahí 483 por 365.25 y vamos a tener 176.415.75 días. 176.415.75. Muy bien. Esa es la cuenta que nos sale con el calendario juliano cuando sumamos la cantidad o convertimos en días estas 69 semanas. Pero si hacemos la misma cuenta, pero con el calendario profético, entonces vamos a multiplicar 483 por 360 días. Y tenemos un resultado de 173.880 días. 173.880 días. Ahora que ya tenemos las cantidades, vamos a restarle a 176.415, le vamos a restar 173.880. ¿Por qué?
Porque como la cuenta de abajo es con el calendario profético y es con el que la profecía se dio, los días de arriba sobran. ¿Estamos de acuerdo? Las cuentas del calendario juliano están de más porque tienen días de más. Así es que sobran. Cuando restamos la cantidad de 176.416 menos 173.880 días, nos da un total de 2.536 días. Estoy cerrando los decimales, para que no me vayan a justiciar, por favor. Estoy cerrando el último decimal, que es mínimo. O sea, se lo pago con horas si usted está, pero ahí el hermano, le cerré el último decimal, para que sean comprensivos. Así es que al hacer esta operación tenemos 2.536 días, los cuales vamos a dividir entre 360. 2.536 días entre 360 nos va a dar 7.044. Qué interesante. Ahí tenemos 7 años ya. 7 años, y bueno, si usted me dice, hermano, pero son 8 años. Bueno, lo único que tiene que hacer es sumar los días de los años bisiestos. Cada año bisiesto tiene 366 días. Y con esa diferencia vamos a completar los 8 años. Ahí están los 8 años de diferencia y coincidió, no se equivocó Gabriel, no hay que ayudarle a la Biblia, exactamente son los años en que se profetizó que aparecería el Mesías príncipe. ¿Alaban a Dios? Entramos al tercer periodo de la primera semana, entramos al tercer periodo de una semana, Daniel 9, 26 y 27, y después de las 62 semanas, ahora sí hay un después, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La vida del Mesías se quitará al final al final de la última semana, pero al final del primer subperiodo, o como usted lo quiera ver, al inicio o al final, pero no puede ser al inicio, ¿o sí? No se puede ver como el inicio porque hay un intervalo de 2000 años. Por eso les dije, tienen que estar cuidadosos de los ejes que yo les di. ¿Para qué? Para que no nos extraviemos. Si en un eje se mencionó que hay un intervalo entre lo que es los dos subperiodos de la semana 70, entonces, a diferencia del primer periodo y el segundo periodo, el primero y el segundo periodo sí se puede ver como final e inicio. El 396 es final del primero y es inicio del segundo, pero aquí no. Aquí ya tenemos que hablar de que es el final de la primera mitad de la semana 70, Daniel, o el primer subperiodo. Y ya no puede ser ese final inicio porque se tiene que atravesar un intervalo de 2000 años. Muy bien, entonces tenemos en este último periodo que es de una semana. ¿Sí estamos correctos? Una semana. Tenemos en este periodo de 7 años que se mencionan dos eventos. Se confirmará el pacto para muchos y
se hará cesar el sacrificio. Se confirmará el pacto para muchos y se hará cesar el sacrificio. Mencionamos que la semana 70, que se divide en 2 subperiodos y cada semana equivale a 7 años, por tanto cada subperiodo equivale a 3 años y medio. El primer subperiodo 3 años y medio, y el segundo subperiodo, que es 2000 años después, equivale igual a 3 años y medio. ¿Cómo sabemos de qué manga me saqué que la semana se divide en 2? Porque estamos leyendo que el ángel le está diciendo que a la mitad de la semana, ya nos dijo la semana 70, pero ahora nos da otro dato, nos dice que en esa semana 70, en ese tercer periodo, algo acontece a la mitad de la semana, y esto es a los 3 años y medio. Y si la semana 70 comenzó en el año 30, entonces tenemos que contar 3 años y medio, el año 33 y medio, e ir a investigar qué pasó en ese año, qué evento en la plaza de Jerusalén, qué sucedió en la santa ciudad. Le quitaron la vida al Mesías. Entonces se cumple esto que dice, se hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque, como estudiamos ayer, Israel expiaba sus pecados por medio del ritual del cordero, del cordero pascual. Se sacrificaba el cordero, se derramaba la sangre, se oraba para perdón de los pecados sobre ese cordero. Eso era un ritual continuo, ininterrumpido en Israel. Se sacrificaron cientos y cientos de miles de corderos para esos aproximadamente 2 millones que salieron de Egipto y que se fueron multiplicando hasta llegar a los días de Moisés. Se seguía practicando ese ritual. Todo judío que nacía tenía que practicarlo. No había uno solo que no practicara el ritual de la expiación, o le podemos llamar el holocausto. Pero se está diciendo que un día eso iba a cesar, iba a terminar. Y si iba a terminar, es porque Dios iba no a quitar este ritual, sino lo iba a sustituir. Ayer también mencionamos algo de esto. Se iba a quitar el cordero animal y se iba a poner el cordero de Dios. Se iba a quitar un sacrificio constante y se iba a poner uno permanente. Así lo decía la promesa. Abra usted, por favor, Hebreos. Hebreos capítulo 10. Pablo se lo cita a los de su pueblo. Si se da cuenta, el libro es para judíos porque se titula Hebreos. Y se lo cita a ellos porque ellos no podían entender, no podían digerir que ahora ya no debería de haber más sacrificios. ¿Qué es lo que dice el ángel Gabriel que sucederá en esa semana 70? El sacrificio va a cesar, porque así lo decía Dios desde antes. Y Pablo va a citar lo que ya decía, porque lo que vamos a leer es un salmo que Pablo le cita a los hebreos. Ve ahí en Hebreos 10, dice en el versículo 5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, la voluntad del Padre,
Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez, quítalo primero, no más corderos, no más palomas, no más tórtolas, ya no, no más chivos, no más vaca alazana. Quita todo ese sacrificio, cesa, dijo Gabriel, cesa la ofrenda y se establece la otra ofrenda. Y esto se cumple al final del primer periodo de la semana 70 de Daniel. Al final. Por eso es que podemos obtener este dato de los 3 años y medio. ¿Alaban a Dios? Muchos fallan porque dejan la última semana completa. Dejan los 7 años, pero se nos está diciendo que un evento ocurre a la mitad de la semana. Y cuando se hace cesar el sacrificio, ese dato es el que nos da la fecha. Esto fue en el año 33 y ahí termina el primer periodo de la semana 70 y empieza el intervalo de aproximadamente 2000 años. Muy bien, ya tenemos este primer evento, así es que empieza un intervalo de 2000 años y empiezan a perseguir a Israel. Destruyen su ciudad. Aunque no incluyó Gabriel este dato aquí en la semana 70, dentro del periodo de cumplimiento, no lo incluye, sí nos da el dato que vendrá un príncipe a destruir. Ese fue Tito. En el año 70, Tito destruye la ciudad, quema el templo. Él no lo quería hacer. De hecho, por ahí en la historia hay un dato de que quedó muy mal después de lo que hizo, pero él no lo quería hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando quemaron el templo había sacerdotes adentro. Estaban clamando para que Dios les tuviera misericordia y los liberara, pero sucede que ya se les había terminado su periodo al haber rechazado a su Mesías. Por tanto, Dios no los escuchó. Después, la revuelta de la pelea de los judíos, los celotes, contra el ejército de Tito duró aproximadamente 4 años. Y su estrategia final fue sitiar la ciudad, dejar que se murieran de hambre, y luego entraron y destruyeron. Y del año 70 en adelante los judíos fueron dispersos por todo el mundo, lo que se conoce en historia como la diáspora. Ellos fueron dispersos, fueron perseguidos, humillados, huyendo, escondiéndose. Y en el año 45 viene su tribulación, de la cual habla Mateo en Mateo 24, o Marcos 13, o Lucas 21. Todos estos capítulos hablan exactamente de estos eventos. Y viene la pregunta: ¿Dios ha olvidado a su pueblo? Es una pregunta muy profunda, porque al ser el pueblo amado de Dios, ¿no intervino Dios cuando los estaban quemando en los hornos de Hitler? Según un dato, no es exacto, pero es muy aproximado, 6 millones de judíos fueron quemados, incinerados vivos en los hornos de Hitler. Dios ha olvidado a su pueblo. Y este tema lo aborda, usted lo va a leer en casa. No puede perderse este pasaje, Romanos 11, donde Pablo se esmera por explicarles cuál era el plan, por qué Dios los iba a abandonar tanto tiempo. Pero les revela, pero un día otra vez vendrá el libertador y se cumplirá los 6 eventos que estudiamos ayer. Y en esos eventos se va a cumplir este segundo evento que estamos mencionando aquí, de los 2 que se citan de la semana 70. No solo se va a terminar la ofrenda, sino también se va a confirmar el pacto. El pacto, la primer mitad del pacto se confirmó con la predicación de los 3 años y medio de Jesucristo. La confirmación del pacto. El Evangelio de Jesucristo confirmó el pacto que se venía hablando desde la antigüedad.
Podemos citar muchísimas escrituras, una de ellas es Jeremías 31, que dice: yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y venía repitiendo estas promesas. Cuando llega Jesús con su evangelio, confirma la mitad del pacto, pero empieza el intervalo, y así es que queda pendiente la otra mitad del pacto. Y esta otra mitad es la que se cumple al final de ese intervalo. Pero primero vamos a ver cómo es que Dios no puede olvidar a su pueblo. Ahora Romanos 11, solo voy a leer el puro versículo 1, para ver que Pablo se esmera para explicar que de ninguna forma Dios puede olvidar a su pueblo amado. Dice Pablo en el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esa es la respuesta. En ninguna manera. ¿Por qué se pudiera hacer una pregunta como esta? Porque Pablo comprendía por todo lo que había pasado en Israel y cómo para ese tiempo ellos habían rechazado al Mesías. Entonces ya no hay oportunidad para Israel, pero si se fija el subtítulo de este mismo capítulo arriba del verso 25, que ayer estuvimos estudiando este versículo, el verso 25 y 26, dice ahí la restauración. ¿Cuándo se vuelve a restaurar Israel? En la segunda mitad de la semana 70, cuando se vuelve a confirmar el pacto. Y el pacto, esta segunda parte del pacto se confirma cuando vienen los 2 olivos. Los 2 olivos son, en Apocalipsis 11, son traídos a la tierra de Israel para llamar a esos 144,000 judíos y confirmar la segunda parte del pacto. Porque Gabriel fue lo que anunció. Tanto cesará la ofrenda como el pacto será confirmado. ¿Alaban a Dios? Isaías 49. Leemos en Isaías 49 el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta promesa es para Israel. Han pasado 2000 años, pero Dios todavía tiene presente que el pacto se tiene que confirmar en esa segunda mitad de la semana 70. Dentro del cristianismo, para muchos, es muy raro quien no tome a Israel como el reloj de Dios. Para muchos en el cristianismo. Por ahí si alguien no lo cree, sí es la excepción. Pero en base a esto que estamos mencionando, por cuanto la profecía y la visión con Israel es con fecha exacta, Israel como nación se ha convertido en el reloj de Dios. Israel, los eventos que suceden en esta tierra son las manecillas que nos están indicando que está por cumplirse. ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se cumplió ya? Por ejemplo, el Señor nos da una fecha específica. Nos dice, vigilen a Israel, es la higuera. Y cuando ésta reverdezca, nos da un dato importante. Israel fue desgajada. Aquí mismo en Romanos 11 también no se le llama higuera, se le llama olivo. Pero dice, fue desgajado. ¿De dónde se quitó? De su tierra. Esa planta que fue plantada ahí en tierra de hoy conocida como Palestina, arrancaron la planta y la dispersaron por todo el mundo. Pero las raíces ahí quedaron. Y el Señor en su parábola dice, la higuera va a reverdecer, vigílenla. ¿Cuándo reverdeció la higuera? En 1948, cuando Inglaterra aboga por esa nación para que todos los judíos
que están dispersos en el mundo regresen a su tierra. Y en 1948 se cumple el inicio de la higuera reverdeciendo. Así es que todos esos datos son fechas. Como los gentiles estamos divagando en señales, una señal es confusa, una fecha es precisa. Entonces Dios nos dice, volteen a ver el reloj. Ahorita en estas 70 semanas solamente estamos estudiando algunos eventos, pero hay más eventos profetizados para Israel. Y si los entendemos, tendremos un calendario de sucesos proféticos más exacto. Si los entendemos. Si no, pues nos vamos a extraviar. Oye, ¿ya pasó el rapto? ¿Quién sabe? ¿Cuándo viene? No sé. Oye, y el Señor, ya mero. Todos extraviados. Pero si vemos el reloj, a ver, pregúntale al de al lado, ¿qué horas son? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a checar su reloj. Pero si le preguntamos a alguien, oye, el Señor ya viene, o qué va a pasar, o qué falta, o qué va a suceder con la iglesia, volteamos a ver Israel. Y es el reloj que nos va a indicar qué tan cerca estamos. Pónganse de pie.